Mi hermano destruyó con un bate mi computadora de tesis y mis padres se rieron de mis lágrimas. No sabían que ese momento acabaría con nuestra familia para siempre. Hola, Reddit. Soy Elías. Tengo 32 años ahora, y el sonido de mi vida desmoronándose no llegó con un grito ni con un choque dramático. Llegó como un crujido. El crujido eléctrico y húmedo de mi computadora destruida por las manos de mi propio hermano, un sonido que todavía puedo escuchar con claridad cuando cierro los ojos por la noche. Pero antes de contarte cómo terminó todo esto, déjame llevarte al momento exacto en que entendí que no tenía una familia. Vivía en un sistema donde el cariño era condicional, donde uno siempre tenía que cumplir para no perder su lugar. Pasé toda mi vida fingiendo que no estaba atrapado en eso, cuando en realidad era un rehén de esa estructura. De niño, fui el ensayo general. El experimento. Y eso quedó claro cuando mi hermano Bruno nació, 4 años después que yo. Desde ese instante, me volví invisible. Bruno era el hijo dorado. No podía hacer nada mal. Si rompía mis cosas, mamá decía, no exageres, son cosas de niños. Si yo me molestaba, era demasiado sensible. Cuando Bruno reprobaba materias, le contrataban tutores. Cuando yo tenía dificultades, era porque no me esforzaba lo suficiente. El patrón nunca cambió. Para la secundaria ya había aprendido mi lugar. Yo pagaba mis cosas, Bruno lo recibía todo en bandeja de plata. Trabajé en 3 empleos para pagar la universidad, turnos nocturnos en un restaurante de 24 horas fregando pisos, fines de semana haciendo trabajos de jardinería, cargando sacos de tierra y abono, y tutorías por las tardes. Saqué préstamos que seguiría pagando hasta los 40. Compraba libros usados. Cenaba ramen la mayoría de las noches. Bruno iba por su 3er intento en el colegio comunitario, completamente financiado por mamá y papá. Cambiaba de carrera como quien cambia de camiseta. Y cuando no estaba abandonando una especialidad, estaba emprendiendo. Intentó vender batidos de proteínas, se metió en comercio online, probó con criptomonedas, con tiendas de envíos directos, cada moda que aparecía en internet era su nueva gran oportunidad. Nada funcionaba. Todo fracasaba. Pero mamá y papá seguían poniendo el dinero, llamándolo invertir en sus sueños. Yo, en cambio, sí lo logré. Me gradué con una licenciatura en Arquitectura del Paisaje, la carrera que diseña parques, espacios públicos y entornos urbanos. Mis profesores decían que tenía talento real. Fui aceptado en un programa de maestría competitivo, solo 15 estudiantes por año. Ahorré durante 3 años para armar mi propia computadora. Investigué cada componente y pasé un fin de semana entero ensamblándola pieza por pieza. Cuando finalmente encendió, se me llenaron los ojos de lágrimas. Era mía. Algo construido con mi propio dinero, con mi propio esfuerzo. Para entonces ya me había mudado a un pequeño apartamento alquilado, era el primer lugar que realmente podía llamar mío. Dediqué 6 meses completos a mi tesis, diseño sostenible de parques urbanos para barrios de bajos ingresos. Plantas nativas, senderos accesibles, infraestructura verde, espacios comunitarios. Trabajaba todas las noches después de mis turnos, hasta el amanecer. Pasaba horas diseñando planos digitales en la computadora, creando imágenes en 3D de cómo se verían los espacios terminados, calculando materiales, costos y cada detalle técnico del proyecto. Esa misma tesis era la que pensaba presentar en la competencia Sterling. La competencia Sterling era mi boleto dorado, $15.000 de premio y entrevistas garantizadas en firmas de primer nivel. Mi asesor de tesis me dijo que tenía una oportunidad real de quedar en primer lugar. Faltaba una semana para la defensa. Una semana para la graduación. Una semana para entregar la competencia. Todo estaba listo. Eran las 2 de la tarde de un martes a finales de abril. Entré al apartamento y lo olí de inmediato, electrónicos quemados y soda barata. Esa soda verde neón de la que Bruno bebía. El estómago se me fue al suelo. Abrí la puerta de mi habitación. Bruno estaba allí, sosteniendo un bate de béisbol de aluminio. Mi torre personalizada estaba volcada. El panel de vidrio estaba destrozado. Pero lo peor era la soda verde neón escurriéndose por la rejilla de ventilación y acumulándose dentro del gabinete. Se oía el leve crujido eléctrico de los componentes quemándose por dentro. El olor a plástico derretido empezó a llenar toda la habitación. Bruno dejó caer el bate sobre mi cama. Se limpió las manos en los jeans. Parecía satisfecho. Sentí que las piernas me fallaban. En ese disco duro estaba todo. 6 meses de trabajo. Mi tesis completa. Planos detallados, diseños digitales con cada medida precisa. Imágenes en 3D que mostraban cómo se transformarían esos espacios en la vida real. Presupuestos, cálculos, estudios técnicos. Cada archivo era una parte de mi futuro. Todo era para la competencia Sterling. Todo se estaba ahogando en soda. Susurré casi sin voz. Esto no puede estar pasando. Bruno se encogió de hombros. Dijo que me había pedido que lo llevara al centro comercial para su cita con su novia y que yo le había dicho que estaba ocupado.
Bueno, respondió con indiferencia, ahora ya no estás ocupado. Problema resuelto. Sonrió. Esa sonrisa fría, segura, la de alguien que sabe que nunca paga las consecuencias. Avancé despacio. Mis botas crujieron sobre los fragmentos de vidrio esparcidos por el piso. Toqué el monitor. Estaba doblado en un ángulo imposible, donde el bate había impactado. La pantalla estaba negra. Muerta. Apreté el botón de encendido de la torre, aunque sabía que era inútil. Nada. Ni luces. Ni ventiladores. Ni sonido de arranque. Solo silencio. Y el olor a circuitos quemados. Todo estaba muerto. La voz de mamá flotó desde la sala. Sonaba alegre. Casual. Como si hubiera pasado a saludar en una visita amistosa. Ella y papá entraron directamente en mi habitación. Tenían llaves de emergencia del apartamento. Se las había dado años atrás, por si ocurría algo grave. Una emergencia real. Pero antes de que ellos llegaran, ya le habían dado esa misma llave o una copia a Bruno, para que pudiera entrar cuando yo no estaba a mi departamento. Al parecer, que Bruno necesitara chofer para impresionar a su novia calificaba como emergencia en su mundo. Mamá miró la computadora destrozada. Luego a Bruno, todavía sosteniendo el bate. Después a mí, paralizado. Esperé el grito. Esperé que explotara contra él. Que exigiera explicaciones. Que lo agarrara de la oreja como cuando éramos niños y había hecho algo mal. En cambio, suspiró. Un suspiro largo. Exasperado. Como si el problema fuera yo. Dijo mi nombre con ese tono cansado que había escuchado toda mi vida. El tono que significaba que, una vez más, yo era el conflicto. Me dijo que no pusiera esa cara tan trágica. Es solo un juguete, Elías. Solo un juguete. 3 años ahorrando. 6 meses de trabajo. Mi futuro entero. Un juguete. Sentí que las palabras se me atoraban en la garganta. Le dije que esa máquina había costado $3.000. Que mi tesis estaba ahí. Que mi graduación dependía literalmente de esos archivos. Que la entrega de la competencia era en 8 días y todo estaba en ese disco duro. Papá se metió en la habitación detrás de ella. Siempre ocupaba espacio. Miró el desastre, y soltó una risa baja. Esa risa grave que cuando era niño me hacía sentir protegido. Ahora me erizaba la piel. ¿3.000 por una caja de videojuegos? Le dijo a mamá que siempre había tenido razón, yo desperdiciaba mi dinero. Que, si hubiera ahorrado para el pago inicial de una casa o empezado un fondo universitario para mis futuros hijos, en vez de jugar, no estaría llorando ahora. Me llamó inmaduro. Que no sabía pensar en el futuro. Intenté mantener la calma. Les expliqué otra vez que no era para juegos. Que era arquitecto. Que diseñaba espacios públicos. Que esa máquina era mi herramienta profesional. Que la necesitaba para hacer el trabajo para el que me había preparado durante 6 años. Bruno tomó una bolsa de papas barbacoa de mi estante. La abrió. Metió un puñado en su boca. Masticó ruidosamente mientras me sostenía la mirada. Dijo que yo hacía dibujitos bonitos. Que él sí tenía ideas reales de negocio. Planes reales para ganar dinero. Luego se volvió hacia mamá y le preguntó si ya había transferido el dinero para su nueva inversión en cripto. Que necesitaba comprar la caída antes de que fuera tarde. El rostro de mamá cambió por completo. En medio segundo pasó de molesta a devota. Sus ojos brillaron. Sonrió como si acabara de anunciar que había ganado un premio Nobel. Sí, cariño. Te lo envié esta mañana. Ten cuidado. Creemos en ti. Vas a triunfar algún día. Yo solo los miraba. A los 3, de pie en mi habitación destrozada, como si nada fuera normal. Mi sustento entero todavía humeaba sobre el escritorio. El disco duro con 6 meses de noches sin dormir estaba ahogándose en soda porque mi hermano de 24 años había hecho un berrinche. Y ellos discutían su portafolio de criptomonedas como si yo no existiera. Respiré hondo. Hablé despacio. Pronuncié cada palabra. Mamá, papá, Bruno rompió mi computadora a propósito. Vertió soda porque no lo llevé. Esto no fue un accidente. Fue destrucción deliberada. Mamá agitó la mano, despectiva, como si estuviera espantando una tontería. No digas eso, respondió. Claro que no lo hizo a propósito. Seguro fue un accidente. Tú sabes cómo es tu hermano. A veces es torpe. Se le resbalan las cosas. Seguramente estaba sosteniendo la soda y se le cayó. Y lo del bate, recuerda que él es un poco impulsivo. Suspiró y me preguntó por qué siempre asumía lo peor de mi hermano. Dijo que yo había estado celoso de él desde que éramos niños. Que pensar así de tu propio hermano era feo. Muy feo. Que ya era hora de crecer. ¿Celoso? Señalé el desastre con la mano temblando. Esto es un crimen. Destrucción real de propiedad. Ese bate no cayó del cielo. El vidrio no se rompió solo. La soda no se vertió mágicamente dentro del equipo. La voz de mamá se volvió aguda. Me dijo que dejara de ser dramático. Que estaba rompiendo la familia por un pedazo de metal.
La familia viene primero. Siempre. Pase lo que pase, me exclamó. ¿Qué necesitaba recordar eso? Papá se acercó y puso su mano en mi hombro. No fue un gesto de consuelo. Se sintió como una pinza. Pesada, controladora. Dijo que me comprarían un cuaderno. Uno bonito, de esos de la tienda de suministros de oficina. Quizás unos lápices también. Comentó que, en su época, la gente imprimía sus trabajos. Que hacer las cosas a mano construye carácter. Que así uno aprende a valorar lo que tiene. Bruno resopló con la boca llena de papas, esparciendo migajas por el aire. Me dijo que dejara de actuar como si yo fuera el centro del universo. Que el mundo no giraba a mi alrededor. Que tal vez esto era bueno para mí. Que me enseñaría humildad. Y algo dentro de mí se rompió. Pero no fue ruidoso. No fue dramático. Fue silencioso. Como un cable que se corta. Como la electricidad abandonando una máquina. Los miré. De verdad los miré. Vi a mamá aferrando su bolso con ambas manos, desviando los ojos hacia Bruno cada pocos segundos para asegurarse de que estuviera bien. Vi a papá con el pecho inflado, incapaz de comprender nada que no involucrara trabajo manual o marcadores deportivos. Vi a Bruno sonriendo mientras comía mi comida, en mi habitación destruida, seguro de que podría incendiar mi apartamento y aún así encontrarían la forma de culparme por tener cortinas inflamables. Y entonces lo entendí. Algo que debía haber entendido años atrás. No tenía padres. Tenía el club de fans de Bruno. Su escuadrón de animadores. Y yo era el conserje que mantenían cerca para limpiar los desastres. El chivo expiatorio oficial cuando las cosas salían mal. La rabia que había vivido en mi pecho durante años no explotó. Se congeló. Se convirtió en hielo. Me sentí tranquilo. Peligrosamente tranquilo. La clase de calma que precede a una decisión que cambia la vida. Dije 3 palabras. Salgan de aquí. La habitación quedó en silencio absoluto. Mamá me miró ofendida. Genuinamente ofendida. Dijo que habían conducido todo el camino hasta allí para visitarme. Que habían traído, bueno, que iban a traer lasaña, pero la olvidaron en casa. Pero que la intención contaba. Repetí, esta vez con más firmeza. Salgan de aquí. Dejen la llave de emergencia en el mostrador. Los quiero fuera de mi apartamento ahora mismo. El rostro de papá se puso rojo de inmediato. Dio un paso al frente, invadiendo mi espacio. Dijo que estaba echando a mi propia familia por una simple computadora. Después de todo lo que habían hecho por mí. Después de haberme criado, alimentado y dado un techo bajo el cual vivir. ¿Así era como les pagaba? No parpadeé. Le dije que no habían hecho nada por mí. Les recordé que pagaron el auto de Bruno. Sus 3 intentos fallidos en la universidad. Su último negocio revolucionario. Yo trabajé en 3 empleos para pagar mi propia matrícula. Pasé hambre para ahorrar dinero. Fregué baños a las 2 de la mañana para poder comprar libros de texto. Construí esa computadora con dinero que gané con mi propio sudor. Con mi propio tiempo. Y Bruno la destruyó porque me negué a ser su chofer personal. Respiré hondo. Tienen 30 segundos para irse. O llamo a la policía y presento cargos por allanamiento y vandalismo. La sonrisa de Bruno vaciló por primera vez. Sus ojos se abrieron. Dijo que no lo haría. Que estaba faroleando. Le pidió a mamá que le dijera que no lo haría de verdad. Mamá me miró. Esta vez de verdad. Quizás vio algo diferente. Quizás entendió que ya no era el niño asustado que aceptaría cualquier cosa. Que finalmente había llegado al límite. Entonces pronunció con frialdad. Está bien. Dijo que, si quería elegir una máquina por encima de mi propia sangre, adelante. Pero que no esperara que vinieran corriendo cuando estuviera solo y miserable. Según ella, estaba cometiendo un error enorme y tarde o temprano me arrepentiría. Tomó a Bruno del brazo y lo arrastró hacia la puerta. Sacó la llave de emergencia de su bolso y la lanzó sobre el mostrador con tanta fuerza que rebotó contra la superficie. Le dijo a Bruno que su hermano estaba teniendo un berrinche y que se iban. Salieron arrastrando los pies. Papá murmuró algo sobre esta generación ingrata y los niños de hoy en día. Bruno me lanzó una última mirada por encima del hombro. Pero esta vez había algo más en sus ojos. Miedo. Miedo real. Como si, por primera vez, entendiera que yo podía seguir adelante sin ellos. La puerta se cerró de golpe. El silencio que quedó fue ensordecedor. Podía oír el televisor del vecino a través de la pared. Podía oír el tráfico pasando frente a mi ventana. Podía oír mi propia respiración. Pero dentro de mi apartamento, el silencio pesaba. Me dejé caer en el suelo, justo en la entrada. Apoyé la espalda contra la pared y escondí la cabeza entre las manos. El olor a electrónicos quemados era insoportable. Me revolvía el estómago. Quería gritar. Quería golpear la pared. Quería romper algo más. Pero estaba demasiado cansado. Demasiado devastado. 6 meses de trabajo perdidos. Mi defensa de tesis en 7 días. La competencia en 8. Se acabó, pensé.
Años de sacrificio destruidos porque mi hermano era un niño mimado atrapado en el cuerpo de un adulto. Y entonces, un pensamiento me atravesó como un rayo. Me puse de pie de golpe. Casi resbalé con los fragmentos de vidrio. Caí de rodillas y me arrastré bajo el escritorio, apartando cables pegajosos y piezas arruinadas. Había escondido algo ahí abajo. Un salvavidas. Una pequeña unidad USB resistente, de esas diseñadas para soportar golpes y polvo. La había colocado en un pequeño compartimento escondido debajo del escritorio, en un lugar donde nadie pensaría en mirar. Era una copia de respaldo que jamás le mencioné a nadie. Mis manos temblaban mientras palpaba la madera. Por favor, que esté ahí. Toqué plástico. Plástico frío. Sólido. La saqué del compartimento sellado y la levanté hacia la luz. Seca e intacta. Sin una sola gota de soda. Perfecta. Había respaldado mi tesis cada noche antes de dormir. Un hábito viejo, aprendido a la fuerza después de años de que Bruno rompiera mis cosas cuando éramos niños. Aprendí temprano a nunca confiar en que algo importante estaría seguro. Ni siquiera en mi propia habitación. Salí de debajo del escritorio sosteniendo esa unidad como si fuera el santo grial. Todo estaba ahí. Cada plano digital del proyecto. Cada imagen en 3D que había creado. Cada documento. Cada cálculo. 6 meses de trabajo. A salvo. Bruno no había ganado. Empecé a reír. Sonó extraño. Casi maníaco. Rebotó contra las paredes del apartamento vacío. Bruno había destruido una máquina de $3.000 creyendo que me había arruinado la vida. Pero no lo hizo. Lo único que logró fue mostrarme exactamente quién era él. Quiénes eran todos ellos. Y darme el empujón final que necesitaba para cortarlos por completo. A la mañana siguiente, estaba frente al laboratorio de computadoras de la universidad antes de que abrieran, a las 7 en punto. Reservé una estación de trabajo y conecté la unidad. Todo cargó sin problemas. Durante los siguientes 7 días trabajé jornadas de 18 horas. Solo salía para ir al baño o comprar algo en la máquina expendedora. Para el tercer día, el personal del laboratorio ya me conocía. Me dejaban café sin que lo pidiera. Me decían que me cuidara. Pulí cada detalle de la tesis. Ajusté los tableros de presentación. Practiqué la defensa hasta poder recitarla de memoria. Dormía apenas 2 horas seguidas, con la cabeza apoyada en el escritorio. Vivía de café, rencor y de la imagen de mi familia de pie en mi habitación, rodeados por todo lo que habían destrozado, tratándome como si yo fuera el problema. El día de la defensa de mi tesis de maestría llegó, y todo salió perfecto. Mi comité hizo preguntas difíciles, pero tenía respuestas para todas. Cuando mostré los renders en 3D con las variaciones de las estaciones del año, se escucharon verdaderos jadeos en la sala. Un profesor dijo que era el análisis de sostenibilidad más exhaustivo que había visto en un estudiante de posgrado. Otro afirmó que mi enfoque en diseño accesible debería convertirse en el estándar del programa. El presidente del comité declaró que había elevado el nivel de exigencia para futuras generaciones. Gané la competencia Sterling. Primer lugar. $15.000. Mi diseño apareció en todas las revistas importantes del sector. Ese dinero fue un gran alivio económico para mí. Con él pude armar de nuevo una buena PC para mis futuros proyectos y aún guardar parte para el día a día y el futuro. Poco tiempo después, me gradué con honores. Con distinción. Recibí ofertas de 2 firmas de arquitectura del paisaje incluso antes de cruzar el escenario con la toga y el tradicional sombrero cuadrado de graduación. Ofertas reales. Con salario real. Beneficios reales. Futuro real. Pero mientras estaba allí, mirando al público lleno de familias aplaudiendo y celebrando a sus hijos, vi los asientos vacíos donde mis padres deberían haber estado. Donde Bruno debería haber estado. Durante unos 3 segundos, dolió. Luego recordé a mamá llamando, juguete, a mi computadora de trabajo. Recordé a papá riéndose de mi dolor. Recordé a Bruno sonriendo mientras destruía 6 meses de mi vida. El dolor se transformó. No en rabia. En alivio. En libertad. No estaban allí porque no los invité. Ni siquiera les dije que la graduación se celebraría ese día. No lo merecían. Acepté un puesto en Harwell Design Group como diseñador de nivel medio. $65.000 al año. Después de años sobreviviendo al límite, esa cifra se sentía como una fortuna. Beneficios reales. Aporte al retiro. Vacaciones pagadas de verdad. Comencé trabajando en proyectos comerciales, parques urbanos, centros comunitarios, desarrollos residenciales. Y resultó que era bueno en lo que hacía. Mejor que bueno. A los 6 meses me promovieron a diseñador senior. Al año ya estaba liderando proyectos. En 2 años, estaba ganando 6 cifras. Mi jefe me dijo que tenía instintos que a la mayoría de los diseñadores les toma una década desarrollar. Que entendía cómo las personas realmente usan los espacios, en lugar de simplemente hacerlos verse bonitos. Profesionalmente, todo parecía ir en la dirección correcta, y en el aspecto personal, el tema de mi familia simplemente había quedado atrás.
Nunca llamé a mis padres. Ellos nunca me llamaron a mí. 3 años y medio de silencio absoluto. Como si hubiéramos firmado un acuerdo tácito para borrarnos mutuamente. Y honestamente, dormía mejor que nunca. No más cenas de domingo donde yo era el saco de boxeo emocional. No más culpas por no ayudar suficiente a Bruno. No más comparaciones constantes donde siempre quedaba corto. Solo paz. Salí con varias personas y tuve algunas relaciones hasta que finalmente conocí a Brianna, una diseñadora gráfica. Inteligente, independiente, con metas propias. No necesitaba que nadie la completara. Con el tiempo nos volvimos serios. Un año después nos mudamos juntos y adoptamos un perro de rescate. La vida era buena, estable, sana y normal. Y entonces, una noche, 3 años y medio después de haber echado a mi familia de mi apartamento, mi teléfono sonó. Número desconocido. Estuve a punto de ignorarlo. Pero algo me hizo contestar. Era mi abuelo, el padre de papá. Habíamos sido cercanos cuando yo era niño. Me llevaba a pescar. Me enseñó a usar la sierra de mesa en su taller. Siempre me deslizaba $20 cuando mamá no miraba. Pero después de la explosión con mis padres, perdí contacto con casi toda la familia extendida. Probablemente papá les había contado alguna versión donde yo era el inestable, el exagerado, el problemático. La voz de mi abuelo sonaba diferente. Más vieja. Más cansada. Un cansancio que no tenía nada que ver con la hora. Dijo que había escuchado lo que ocurrió 3 años atrás. Que papá le contó que yo había acusado falsamente a Bruno de destruir mi computadora de trabajo y que corté a la familia por celos. Pero él no lo creyó. Había vivido con su hijo el tiempo suficiente para saber cómo funcionaba. Además, recordaba perfectamente todas las veces que Bruno rompía mis cosas cuando éramos niños, y como siempre terminaban culpándome a mí. Me preguntó si podíamos reunirnos para tomar café. Dijo que había algo importante que necesitaba hablar conmigo. Algo sobre su patrimonio. Sobre el futuro. Nos encontramos en un restaurante de 24 horas cerca de su casa 2 días después. Se veía más frágil de lo que recordaba. Más delgado. Se movía con lentitud. Pidió café negro y pastel de manzana. Fue directo al punto, como siempre. Estaba enfermo. Cáncer de pulmón en etapa 4. Los médicos le habían dado, como máximo, 6 meses. Había estado poniendo sus asuntos en orden. Actualizando su testamento. Decidiendo qué hacer con sus propiedades. Tenía una casa junto al lago Cedar. Una propiedad que él mismo había construido en los años 70. 3 acres rodeados de pinos. Con muelle privado. Chimenea de piedra. Pisos de madera que colocó con sus propias manos. Con el mercado inmobiliario en auge, especialmente las propiedades frente al agua, la casa ahora valía cerca de $1 millón. En su testamento original, todo iba para papá. La casa, la tierra, todo, pero ahora quería cambiarlo. Quería que la casa fuera para mí. Le pregunté por qué. No porque no la quisiera, sino porque necesitaba entender. Mi abuelo suspiró. Y me dijo que había hablado con papá el mes anterior. Mi abuelo le preguntó a papá cómo estaba yo. Papá le dijo que me había vuelto loco. Que inventé la historia de que Bruno destruyó mi computadora. Que corté a toda la familia porque no podía soportar que Bruno fuera más exitoso que yo. Que siempre había sido el niño problemático. Celoso. Inestable. Según él, yo no podía mantener relaciones ni trabajos. Que me negaba a disculparme y reconciliarme, incluso después de que intentaron arreglar las cosas. Pero mi abuelo no lo creyó. Me conocía desde que nací. Recordaba cuando, a los 7 años, le pedí que me enseñara a leer mejor porque quería entender manuales de instrucciones. Recordaba cuando, a los 12 años, ahorré mi mesada para comprarle un regalo de cumpleaños a Bruno, incluso después de que él rompiera mi patineta apenas una semana antes. Recordaba que trabajé todos los veranos de la secundaria en lugar de salir con amigos. Sabía que yo no era el problema. Así que hizo llamadas. A mi tía Olivia. A mis primos. Y obtuvo la historia real. Supo cómo Bruno había destruido mi computadora de tesis, días antes de mi graduación. Cómo mis padres se rieron de mí. Cómo los eché de mi apartamento y nunca miré atrás. Cómo me gradué con honores y construí una carrera sólida mientras Bruno seguía saltando de un esquema de hacerse rico rápido a otro. Mi abuelo me miró a los ojos y dijo algo que nunca olvidaré. Fallé como padre. Dijo que había criado a un hombre que nunca aprendió a reconocer lo que realmente importaba. Admitió que mi padre había permitido que en la familia existieran favoritos. Que dejó que el niño dorado hiciera lo que quisiera, incluso cuando eso significaba destruir al que siempre hacía las cosas bien. Y que no quería repetir ese error. Quería que tuviera la seguridad que él había construido con sus propias manos. No supe qué decir. Esa casa representaba riqueza generacional y estabilidad. Todo por lo que había trabajado. Todo lo que mis padres me habían negado. Cuando salimos del restaurante, lo acompañé hasta la puerta.
Me despedí de mi abuelo con un abrazo y le dije que no tenía que hacer tanto por mí. Él solo sonrió y me dijo que dejara todo en sus manos. 3 meses después, mi abuelo falleció. Se fue en paz, mientras dormía. Según la enfermera de hospicio, sin dolor. El funeral fue tenso. Papá estaba convencido de que la casa sería suya. Ya había investigado el mercado. Incluso le había dicho a Bruno que dividirían el dinero 60-40. Lo usarían para financiar su última gran idea. Alguna aplicación móvil que definitivamente haría millones esta vez. La lectura del testamento fue la semana siguiente. Aparecí con el traje gris oscuro que usaba para presentaciones importantes con clientes. Profesional. Impecable. Papá, mamá y Bruno ya estaban allí. Cuando entré, levantaron la vista por un momento. Solo lo suficiente para notar que estaba allí. No dijeron nada. Ni un saludo. Ni una palabra. Simplemente volvieron a lo suyo, como si yo no existiera. Se veían confiados. Casi triunfantes. Mamá vestida como si fuera a una fiesta elegante. Bruno con una camiseta gráfica, y un agujero visible en la axila. La abogada era una mujer mayor, de mirada afilada y cero tolerancia para tonterías. Comenzó leyendo los bienes menores. Algunos bonos de ahorro distribuidos entre nietos. Una colección de autos clásicos para mi tío. Herramientas y equipo para otros familiares. Luego llegó al punto grande. La casa. La propiedad del $1.000.000 frente al lago Sider. La abogada ajustó sus gafas y leyó textualmente. La propiedad del lago Sider y todo su contenido, incluyendo la tierra, el muelle y todas las estructuras, será para Elías Mitchell, mi nieto, con la esperanza de que le sirva como la base que merece y que nunca recibió de su padre. El silencio fue absoluto. Podrías haber oído caer un alfiler. El rostro de papá pasó de confiado a confundido, luego rojo, luego casi púrpura en cuestión de segundos. Se levantó tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás con un estruendo. Comenzó a gritar, que el testamento era inválido, que su padre no estaba en su sano juicio, que yo había manipulado a un anciano moribundo, que lo había puesto en su contra, que seguramente le mentí sobre Bruno y la computadora, que siempre había sido un pequeño manipulador. La abogada no parpadeó. Con voz calmada y profesional explicó que mi abuelo había sido evaluado por 2 médicos independientes antes de firmar el testamento actualizado. Ambos certificaron que estaba completamente lúcido, mentalmente competente, tan agudo como siempre. Sabía exactamente lo que hacía y por qué. El testamento estaba debidamente notariado, firmado y testificado. Era jurídicamente sólido. La casa era mía. Y no había absolutamente nada que pudieran hacer al respecto. Bruno me llamó serpiente. Dijo que había robado su herencia. Que el abuelo le había prometido esa casa años atrás. Mamá activó su espectáculo habitual, el llanto sin lágrimas. La voz temblorosa, las manos al pecho, pero los ojos completamente secos. ¿Cómo puedes hacernos esto a tu propia familia? ¿Cómo pudiste poner a tu abuelo en nuestra contra? Preguntó qué clase de persona era yo. Papá amenazó con impugnar el testamento. Dijo que me demandaría por manipulación, por influencia indebida, por lo que fuera que su abogado pudiera inventar. Lo miré directo a los ojos. Adelante. Inténtalo. Le dije que ahora yo también tenía abogado. Uno bueno. Y que el abuelo había documentado todo, incluyendo las razones exactas de su decisión. Luego me levanté y me fui. No me despedí. No miré atrás. La casa era aún más hermosa de lo que recordaba de mis visitas de infancia. Sí, necesitaba trabajo. El techo tenía tejas faltantes. La terraza de madera en la parte trasera de la casa estaba podrida en algunas zonas. Las ventanas eran antiguas y dejaban pasar el aire frío. Pero la estructura era sólida. El abuelo construía para que durara. Durante los siguientes 8 meses renové la propiedad. Contraté profesionales para lo estructural, techo nuevo, refuerzos de cimentación, sistema eléctrico actualizado. El resto lo hice yo los fines de semana. Brianna me ayudó a elegir colores, luminarias, muebles. Quitamos el papel tapiz viejo y pintamos en blancos limpios y grises suaves. Pulimos los pisos de madera hasta que brillaron como nuevos. Actualizamos la cocina con electrodomésticos modernos y encimeras de cuarzo. Cambiamos todas las ventanas por modelos de alta eficiencia energética. Construimos una terraza de madera nueva con materiales compuestos que no se pudren. El lugar se transformó. Parecía salido de una revista de diseño. Pero aquí está la verdad. No lo estaba renovando para usarlo como casa de vacaciones. Tenía un plan mejor. Durante esos 8 meses, mis padres me contactaron exactamente una vez. Un mensaje de texto desde el número de mamá. Corto y directo. Necesitamos ayuda. Ayuda financiera. El negocio de construcción de papá había colapsado. Para intentar mantenerlo a flote, sacó una segunda hipoteca sobre su casa.
Después sacó una tercera, esta vez para financiar la última gran idea de Bruno, un servicio de cajas de suscripción para hombres que, según él, iba a revolucionar el mercado. Bruno nunca hizo un estudio de mercado. Nunca resolvió la logística. Nunca desarrolló un plan real. Simplemente gastó $60.000 en inventario y en una página web, convencido de que los clientes aparecerían por arte de magia. No aparecieron. Ahora mis padres enfrentaban una ejecución hipotecaria. La casa donde vivieron 30 años. La casa donde yo crecí. Necesitaban $80.000 para ponerse al día y evitar perderlo todo. El mensaje decía que era mi deber como hijo ayudar. Que la familia se apoya en tiempos difíciles. Que esta era mi oportunidad de demostrar que yo era la persona más grande. Que seguramente podía sacar $80.000 de mi herencia. Después de todo, la propiedad valía casi $1 millón. ¿Qué eran $80.000? No respondí. Tomé captura de pantalla del mensaje y lo guardé en una carpeta de mi laptop llamada Evidencia. Intuía que algún día podría necesitar prueba de su sentido de derecho. 2 meses después, el banco ejecutó la hipoteca. Perdieron la casa. Empacaron lo que cupo en el auto de Bruno y en un U-Haul alquilado. Terminaron en un apartamento pequeño de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad. Bruno se mudó con ellos porque su última novia lo echó cuando descubrió que había gastado el dinero del alquiler en más inventario para otro negocio fallido. Me enteré de todo por mi tía Olivia, que había mantenido contacto conmigo después del funeral del abuelo. Ella sentía lástima por ellos, pero también admitía la verdad. Se lo hicieron a sí mismos. Papá siempre había sido pésimo con el dinero. Y Bruno siempre había sido protegido de las consecuencias. Mi tía Olivia me contó que iban diciendo por ahí que yo me había negado a ayudarlos. Que había heredado una propiedad de $1 millón y no era capaz de prestarles 80.000 a mis propios padres. Que los había abandonado por rencor. Estaban jugando la carta de víctimas tan fuerte como podían. Lo que no sabían era que yo había hecho una jugada maestra sin comentárselo a nadie. Había comprado la casa embargada de mis padres en la subasta. Para hacerlo, creé una compañía fantasma llamada Miller Property Holdings, una empresa que usé únicamente para realizar la compra sin que nadie supiera que era yo. Todo completamente legal. Todo completamente anónimo. Pagué en efectivo, por debajo del valor de mercado, porque era una propiedad embargada y necesitaba reparaciones. La transacción se hizo a través de abogados y compañías de títulos. Mis padres no tenían idea de que su antigua casa ahora me pertenecía. No se los dije. Simplemente los dejé vivir en su pequeño apartamento, los dejé lidiar con sus cuentas y seguir culpándome por sus propios errores. Mientras tanto, seguí trabajando en la casa de abuelo, seguí construyendo mi carrera, seguí viviendo mi vida. Brianna y yo nos comprometimos. Ella entendía lo que estaba haciendo incluso antes de que le explicara el plan completo. Dijo que estaba orgullosa de mí por romper el ciclo, por no permitir que me arrastraran de nuevo a su caos. Entonces recibí una llamada de una organización sin fines de lucro con la que había estado colaborando como voluntario, la Fundación para Sobrevivientes de Abuso Financiero Familiar. Ayudaban a adultos jóvenes que habían sido explotados económicamente por sus propias familias. Hijos cuyos fondos universitarios fueron robados. Jóvenes obligados a entregar sus cheques de pago. Personas a quienes les abrieron tarjetas de crédito a su nombre sin permiso. Algunos habían sido usados como cofirmantes en préstamos que nunca vieron. A otros sus propios padres les robaron la identidad. Las historias eran duras, y mucho más comunes de lo que la mayoría imagina. La directora ejecutiva me preguntó si estaría dispuesto a ayudarlos a desarrollar un programa residencial. Me explicó que la mayor carencia en sus servicios era la vivienda. Estos jóvenes necesitaban un lugar seguro donde vivir mientras reconstruían sus vidas, aprendían educación financiera y habilidades laborales, recibían consejería, reparaban su crédito, ahorraban dinero y descubrían quiénes eran fuera de la disfunción familiar. Llevaban 2 años buscando una propiedad adecuada, pero todo era demasiado caro, demasiado pequeño o estaba en zonas problemáticas. Me preguntó si conocía a alguien dispuesto a donar una propiedad o financiar la compra. Le dije que quizá tenía una solución. 2 semanas después, firmé los documentos. La casa de abuelo pasó oficialmente a ser propiedad del Miller Haven Trust, una organización sin fines de lucro que establecí específicamente para este propósito. La casa ofrecería alojamiento gratuito para hasta 6 adultos jóvenes al mismo tiempo, con estancias renovables de 6 meses y posibilidad de extensión. Habría capacitación laboral a través de alianzas con negocios locales, cursos de educación financiera, asistencia para reparar el crédito, consejería en salud mental, todo lo necesario para que pudieran ponerse de pie. La inauguración se programó para un sábado de junio. El clima era perfecto, cielo despejado y temperatura ideal. Invitamos a medios locales, miembros del concejo municipal, donantes importantes y líderes comunitarios. Era un evento grande. Mi foto apareció en el periódico. La estación de televisión local envió un reportero.
La casa lucía increíble. Plantamos jardines con especies nativas. Convertimos el viejo garaje en un taller para enseñar oficios. Instalamos un laboratorio de computadoras para redactar currículos y enviar solicitudes de empleo. Amueblamos cada dormitorio. Equipamos la cocina. La transformamos en un verdadero hogar. Esa mañana estaba acomodando sillas en el jardín cuando un sedán oxidado entró en el camino de acceso. Reconocí ese auto de inmediato. Lo había visto en fotos que mi tía Olivia publicó en redes sociales. El estómago se me hundió. Mamá, papá y Bruno bajaron. Se veían desgastados. Papá había subido peso. Mamá parecía más envejecida, con líneas profundas alrededor de la boca. La ropa de Bruno estaba arrugada y manchada. Avanzaron lentamente, observando la propiedad renovada con expresiones confundidas. Mamá me vio y su rostro se iluminó con una calidez fingida, pronunciando mi nombre como si fuéramos viejos amigos. Brianna apareció a mi lado de inmediato y tomó mi mano. Mostramos un frente unido. Papá habló primero con ese tono casual forzado que siempre usaba cuando quería algo, probablemente dinero. Dijo que habían escuchado que yo estaba haciendo algo con la casa del abuelo y que pasaron a ver qué estaba tramando. Les dije con claridad que estaban invadiendo propiedad privada y que necesitaban irse. Bruno intervino diciendo que esa era la casa del abuelo, que pertenecía a la familia. Lo corregí, la propiedad ya no era del abuelo desde hacía casi un año, y ellos no eran mi familia. Eran las mismas personas que me habían tratado como basura durante décadas y luego intentaron presionarme para que pagara su embargo. Mamá dio un paso al frente con los ojos llenándose de lágrimas, ese espectáculo ensayado que reconocía al instante. Dijo que ya habían sufrido suficiente, que vivían en un apartamento diminuto y que necesitaban ayuda. Le repetí exactamente las mismas palabras que papá solía decirme cuando yo necesitaba apoyo, que aquello sonaba como un problema de mala administración, que quizás deberían haber planificado mejor las cosas y que, lamentablemente, no podía ayudarles. Papá infló el pecho y declaró que me perdonaban por todo, que estaban listos para dejar el pasado atrás y volver a ser una familia. Bruno añadió que, ya que la casa era tan espaciosa, quizá podían quedarse temporalmente mientras se recuperaban. Mamá se apresuró a complementar, que ella cocinaría y limpiaría, que serían los cuidadores. Familia cuidando de familia, dijo. Los miré a los tres. No habían cambiado ni un poco. Seguían viéndome como un recurso, como una red de seguridad en la que caer cada vez que arruinaban sus propias vidas. Les pregunté con calma si realmente querían vivir allí. Papá dijo que sí, que eso los ayudaría muchísimo, y me llamó hijo por primera vez en años. Le respondí que entendía su situación. Luego me giré y señalé el letrero junto a la puerta principal, cubierto aún con una lona azul. Le dije a Bruno que fuera y jalara la cuerda. Me miró confundido, pero obedeció. La lona cayó. El letrero era elegante, de roble pulido con letras doradas. Miller Haven, un santuario para sobrevivientes de abuso y explotación financiera familiar. Proporcionando vivienda, educación y apoyo para adultos jóvenes reconstruyendo sus vidas. La boca de Bruno quedó entreabierta. Mamá soltó un jadeo real. El rostro de papá se tornó rojo. Les expliqué con serenidad que desde el día anterior esa propiedad pertenecía oficialmente al Miller Haven Trust, una organización sin fines de lucro que yo mismo había constituido. La había donado para que, a partir del mes siguiente, albergara a 6 adultos jóvenes que habían sido expulsados, explotados o robados por sus propias familias. Jóvenes que necesitaban un lugar seguro donde vivir, aprender un oficio, reconstruir su crédito y recuperar su dignidad. Un lugar donde estarían a salvo de personas exactamente como mis padres. Mamá palideció. Dijo que había regalado la casa de $1 millón del abuelo a completos desconocidos. Le respondí que sí, que no los conocía personalmente, pero que entendía perfectamente lo que habían vivido, porque yo también pasé por algo parecido. Jóvenes a quienes les robaron oportunidades, que fueron usados y luego abandonados por quienes debían protegerlos. Tenía la posibilidad de ayudarlos y no iba a desperdiciarla. Esperaba sinceramente que, gracias a lo que ese lugar les ofrecía, pudieran recuperarse, reconstruirse y salir adelante. Eso era lo que realmente importaba. Luego la miré directamente y le dije que ella, en cambio, se había convertido en una completa desconocida para mí. Que, en el fondo, solo era la mujer que me había dado a luz. Ya no era mi familia. Solo biología. Bruno explotó. Gritó que estaba loco, que era un psicópata vengativo que prefería a extraños antes que a su propia sangre. Me mantuve sereno. No hice esto para vengarme. Lo hice para que el próximo joven cuya tesis sea destruida por un hermano celoso, o cuyo dinero sea robado por quienes debían protegerlo, tenga un lugar al que acudir. Construí la red de seguridad que a mí me negaron. Luego le señalé la salida. Fue entonces cuando papá, con la voz tensa y un gesto de confusión genuina, me preguntó que si yo estaba donando la casa del abuelo a esa organización, donde iba a vivir yo ahora.
¿Iba a alquilar un apartamento y simplemente regalar una propiedad de $1 millón? No lo entendía. Nadie en su sano juicio haría eso. Ahí llegó el momento que había esperado sin anunciarlo a nadie. Le dije que, en cuanto a eso, tenía algo que contarles. Saqué mi teléfono y les mostré unos documentos. Escrituras. Con mi nombre. Y una dirección que los tres reconocieron al instante. La casa donde ellos habían vivido 30 años. La casa donde yo crecí. Papá frunció el ceño. No entendía. Le expliqué con calma. Cuando el banco ejecutó la hipoteca, la propiedad salió a subasta. Yo la compré a través de una empresa que constituye específicamente para eso. Todo legal, todo anónimo. Ellos nunca supieron quién era el nuevo dueño. Ahora sí lo sabían. Esa casa también es mía, dije. Y pienso mudarme en las próximas semanas. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No fue el silencio de la sorpresa. Fue el silencio del derrumbe total. Papá abrió la boca y no salió nada. Mamá se llevó las manos al pecho, esta vez sin fingir. Bruno se quedó mirándome con una expresión que nunca le había visto, desorientación pura, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. No hubo más gritos. No hubo más argumentos. Simplemente se desinflaron. La realidad, por fin, los alcanzó. No habría herencia. No habría rescate. No habría red de seguridad del hijo al que despreciaron durante 30 años. Y la propiedad que habían perdido por sus propias decisiones, la casa donde me criaron como si fuera un estorbo, ahora era completamente mía. Papá escupió en el suelo, un gesto débil y patético, y caminó arrastrando los pies hacia el auto. Mamá me sostuvo la mirada un momento y susurró que era un hombre cruel, que me arrepentiría de mis actos. La miré tranquilo y le respondí que no me arrepentiría, que simplemente había hecho un poco de justicia. Bruno no dijo nada. Solo me miró con un odio crudo, como quien finalmente entiende que ya no tiene poder sobre nadie. Subieron al auto. El motor tartamudeó. Una nube de humo negro salió del escape. Desaparecieron por el camino de grava. Brianna apretó mi mano. ¿Estás bien? Respiré hondo. Sentí mi pulso, estaba estable, sin miedo, sin culpa y sin dudas. Estoy libre, le dije. Por primera vez en mi vida, completamente libre. Me enteré después, por mi tía, de cómo terminaron las cosas. Mis padres quedaron en ese apartamento pequeño de 2 habitaciones, cargando deudas que les tomaría años pagar y trabajando el doble para intentar cubrirlas. Bruno seguía viviendo con ellos, sin aportar nada, lo que generaba discusiones constantes. Según mi tía, hubo peleas fuertes porque él simplemente no contribuía y tenía que ayudar a pagar las deudas, pero no sé en qué terminó esa situación. Y honestamente, tampoco es algo que me quite el sueño. Unas semanas después, Brianna y yo nos instalamos en la casa donde yo crecí. Sé que hay personas que preferirían no volver jamás a un lugar donde sufrieron, dejarlo atrás y no mirarlo más. Lo entiendo. Pero a mí me pasa lo contrario. Caminar por esos pasillos sabiendo que ahora me pertenecen, que nadie puede chantajearme o manipularme, que cada rincón lleva mi nombre, me trae una paz que no sabía que necesitaba. No cargo esos viejos recuerdos como heridas. Los cargo como recordatorio de todo lo que superé. Y ahora le toca a esta casa recibir algo diferente: luz, vida, alegría. Eso es exactamente lo que Brianna y yo le estamos dando, junto a nuestro perro y los planes que construimos juntos día a día. Seguimos adelante. Con el futuro por delante y lo pasado exactamente donde debe estar, bien atrás. Aprendí que la familia no siempre viene de la sangre. Y aprendí también que si alguna vez tienes la oportunidad de ayudar a alguien que lo necesita, hazlo sin pensarlo demasiado. Lo que para ti puede ser un gesto pequeño, para otra persona puede ser el empujón que cambia su vida por completo. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.